La historia comienza con una chica rubia de pie junto a la ventana, esperando a su marido. Poco después regresó a sus aposentos y comenzó a peinarse, pero su mirada seguía vacía. Después de salir de su habitación, la chica caminó por el pasillo. Las criadas la vieron marcharse. Las chicas se burlaban de la rubia, diciendo que iba a volver con su marido para que él la echara. La rubia se llamaba Celestia Royce. Era la única hija del duque Royce. Hace un mes, Celestia se casó, convirtiéndose en la esposa de un hombre llamado Roosevelt. Al entrar en la habitación, la chica se desnudó y extendió la mano hacia el chico, que estaba durmiendo en ese momento. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, se despertó bruscamente y agarró la mano de Celestia, deteniéndola. Acto seguido, la puerta se cerró de golpe y Celestia fue expulsada de la habitación a gritos para que se marchara. El tipo salió de la habitación y siguió gritando, repitiendo veces de una vez que no tenía ningún deseo de tocar a Celestia. Celestia no dijo nada y comenzó a alejarse mientras el hombre la seguía con la mirada furiosa. Las criadas se unan riendo, diciendo que la asesora nunca se cansará de intentarlo y que su acto era descarado, porque todos los DMAs era lo mismo. A los 24 años, Cecilia se casó por quinta vez. Entre la aristocracia se ganó el vergonzoso apodo de la marioneta estéril. Los médicos dijeron que la niña estaba bien, pero el verdadero problema no estaba en el cuerpo de Cecilia. Las criadas se preguntaban si Cecilia conocía bien el sentimiento de vergüenza, puesto que era hija del propio duque. La heroína solo pudo morderse los labios con rabia. Si eso la ayudaba a concebir un hijo, Cecilia se avergonzaba tanto como quisiera. La Nisa solo tuvo que regresar a su habitación y mientras la noche brillaba afuera, lloró. Su primer recuerdo era de cuando tenía 7 años, cuando el duque le dijo a Cecilia que debía convertirse en una mujer digna del nombre de la casa Royce. Esto se convirtió en el sentido de su vida, y cuando llegó el momento de su primera boda, Cecilia aceptó casarse con cualquiera que fuera un digno pretendiente para la casa de Royce y que pudiera amar a alguien como ella. Su primer marido le dijo que Cecilia era incapaz de satisfacerlo. Sus días de dolor, que soportó sin atreverse a emitir un sonido, llegaron a un abrupto final. Durante su segundo matrimonio, la heroína también aceptó a cualquiera, siempre y cuando fuera igual a la casa de Royce. Su segundo marido le pidió el divorcio. Cecilia no solo era incapaz de concebir un heredero, sino que además se jactaba de ser veces inteligente que su propio esposo. Cecilia solo quería serle útil a su marido ofreciéndole ideas, pero él simplemente le dio la espalda. Por tercera vez, la joven se conformó con alguien que le gustaba, después de haber sido abandonada 2 veces por sus maridos. Pero a la tercera vez nada funcionó, Cecilia se cubrió de tristeza y ya había aceptado cualquier marido. El duque golpeó a su hija en la cara y le gritó que en 24 años todavía no había sido capaz de concebir un solo hijo. El duque añadió que su hija tenía un carácter complicado y un temperamento fuerte. En situaciones cotidianas ni siquiera reaccionaba. Tales rumores no solo se extendieron entre la alta sociedad, sino también entre las clases bajas. Cecilia sufría, pero la apatía la consumía. El duque estaba a punto de abandonar la habitación, pero antes de irse declaró que esta vez ella estaba obligada a dar a luz al menos a un hijo. El único deseo de Cecilia es tener un hijo como el padre lo desea y vivir en paz con él. Siguiendo las órdenes de su padre, Cecilia dejó de buscar el amor. Lo principal era no fracasar en tener un hijo. De entre todos los candidatos que el duque había preparado, Cecilia solo sintió simpatía por un joven. Aunque este hombre fue invitado como candidato, no mostró ningún interés en la hija del duque. Si bien no se hacían ilusiones ni falsas esperanzas, Cecilia esperaba que al menos no la abandonara. Después de años de humillación y dolor, Cecilia dejó gradualmente de sentir algo, por lo que decidió elegir a una nueva candidata que fuera diferente. El hombre no podía creer lo que ona y en estado de shock dejó caer la copa de vino sobre la mesa. Salpicada de vino, Cecilia inmediatamente cogió una servilleta y le pidió al hombre que se convirtiera en su marido. El chico se arrodilló y reveló que aceptaba encantado la propuesta de Cecilia. Pero fue precisamente esa decisión la que le causó el sufrimiento veces insoportable, algo que Cecilia ni siquiera sospechaba entonces. El sujeto dejó al marido elegido y a Cecilia en una habitación y les pidió que esperaran hasta el final del baile. Cecilia inclinó la cabeza y agradeció al conde Roosevelt por haber accedido a este matrimonio. Roosevelt Tristan fue un mercenario que alcanzó la fama por sus hazañas en la Gran Guerra contra el continente austral. Por sus invaluables servicios, el rey le otorgó el título de conde y tierras propias. Hoy en día, comanda una poderosa fuerza mercenaria que libra guerras por todo el país, aceptando órdenes de señores feudales a cambio de recompensas exorbitantes. Roosevelt dijo que ahora estaban solos, hacen que no había necesidad de esos discursos formales, y le pidió a Cecilia que lo llamara de forma veces sencilla.
Una semana después, el sacerdote entregó el contrato matrimonial y a partir de ese momento Roosevelt y Cecilia se convirtieron en marido y mujer. Por quinta vez, la protagonista prescindió de una fastuosa ceremonia nupcial. Este era su quinto matrimonio y el Cesor Roosevelt no querna ninguna celebración. Desde que se casaron, Roosevelt siguió siendo tan frío como lo era cuando se conocieron. Cecilia no entendía por qué era as, porque antes él había accedido con tanta disposición, pero ahora se mostraba ferno con ella. El hecho de que Cecilia sea indiferente a agua y él es incluso para bien, pero ella le pidió a Dios que la Nisa pudiera concebir al menos hoy. Mes tarde, al anochecer, el Cesor Roosevelt se encontraba en sus aposentos, limpiando su fiel espada. Cecilia entró en su habitación y se disculpó por haber aparecido sin avisar. Esperó a Roosevelt en el dormitorio durante un buen rato, pero él nunca llegó. Cecilia quería saber si Roosevelt se había basado. El hombre le pidió que se fuera, diciéndole que la habitación no era para los dos, sino solo para ella. La chica no entendía por qué su habitación era mejor que la de su anfitrión. Además, era su noche de bodas. Roosevelt dijo que estaba muy satisfecho con su habitación y que no le importaba su noche de bodas. No tenía ningún deseo de tocar a Cecilia. La heroína no podía permitirlo, porque era su noche de bodas. Le rogó a Roosevelt que lo hiciera al menos ese mismo día. Roosevelt le dijo que se callara. Cecilia no sabía nada de él, y aún así se atrevía a armar semejante escándalo. El hombre continuó diciendo que la hija del duque probablemente ya estaba harta de sus exmaridos. Cecilia intentó detener a Roosevelt, pero el caballero la apartó con un gesto y le dijo que no lo tocara. Roosevelt le pidió a Cecilia que se marchara. Podía hacer lo que él quisiera en esa finca, pero jamás dormiría en la misma cama que ella. El conde tenía que ocultar sus verdaderos sentimientos cuando Cecilia no estaba cerca, apretaba los dientes. La heroína regresó a sus aposentos y se durmió en la cama. Al abrir los ojos, solo había indiferencia en el rostro de la muchacha. Como resultado, durante todo ese mes, el Cesor Roosevelt nunca permitió que Cecilia se desnudara siquiera en la cama con Invale. Al principio, la heroína dedicaba muchas horas cada noche a prepararse para su llegada. Se basaba con aceites perfumados y se arreglaba con esmero. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el conde Roosevelt simplemente le mostró la puerta a la chica cada vez. Ya la han dejado plantada 4 veces, pero esta es la primera vez que Cecilia es rechazada desde el principio. Pero cuando el conde aceptó el matrimonio, el corazón de Cecilia se llenó de esperanza. Si Roosevelt volvía a aceptar trabajos de mercenario, no solo dormirla en otra habitación, sino que dejarla de volver a casa definitivamente. Las criadas se sorprendieron de que Cecilia estuviera encerrada hoy, a pesar de lo activa que es por la noche. Casi todos los sirvientes de esta finca son inexpertos. No dudan en hablar mal de su ama a sus espaldas. Incluso su habitación estaba ordenada a medias. Al ver la actitud del Cesor Roosevelt hacia su amante, decidieron ignorarla. Esto suele ocurrir con los sirvientes sin educación. Al parecer, dado que el conde acababa de recibir su título, el personal de servicio fue reclutado apresuradamente entre cualquiera que pudiera encontrarlo. Por lo tanto, cuando Roosevelt regrese, Cecilia deberá pedirle que, al menos, contrate a un administrador competente para capacitar al personal. Cecilia oyó a las criadas hablar cerca. Una de ellas estaba embarazada de 6 meses y esperaba un hijo, pero su amado había muerto en un accidente. Pues, la mujer estaba decidida a proteger a este niso a toda costa. Estaba increíblemente agradecida de haber sido contratada a pesar de su falta de experiencia. Cecilia simplemente toleraba esas conversaciones, envidiaba a todas las que lograban concebir. Al fin y al cabo, era su deber como hija de una familia ducal perpetuar su linaje. Pero, sobre todo, la heroína simplemente quería dedicarse por completo al niño y vivir en paz, pero Roosevelt no compartía esos deseos. Nunca le habían dicho nada parecido. Cecilia no anhelaba placeres carnales en absoluto. Simplemente era la única manera de concebir un hijo. Si no fuera por esto, ¿quién aceptaría voluntariamente un acto tan doloroso, tortuoso y vergonzoso? Y sin embargo, todas las experiencias previas de Cecilia en la cama fueron terribles. Cada uno de sus maridos quedó decepcionado. La protagonista se movía inquieta en la cama, llena de rabia. No tenía ni idea de qué hacer en esa situación. Agarrándose a la cama, Cecilia comenzó a sollozar de nuevo. En su mente, la niña suplicaba ayuda. El sujeto entró en la habitación e informó a la señora Cecilia de que la niña había recibido un paquete de la casa de los Royce. El paquete resultó contener la información sobre el señor Roosevelt que el personaje principal había solicitado. Como decidieron no celebrar la ceremonia, el matrimonio se consumó de inmediato. Resulta que él asistió al baile donde el novio fue elegido por recomendación personal del príncipe Luis. Hacen que los rumores sobre su estrecha amistad son ciertos.
La trayectoria militar de Roosevelt fue sencillamente asombrosa. Se hizo famoso por primera vez como soldado 6 años antes. Mientras leen la información, el personaje principal descubrió algo sorprendente. El conde Roosevelt era del pueblo de Ifeso. Según recuerda Cecilia, hace 14 años tuvo lugar allí una purga de los restos del ejército revolucionario. Este pueblo ya no figuraba en el mapa y el padre de Cecilia comandaba un destacamento punitivo. La casa del conde Roosevelt fue destruida por culpa del padre de la protagonista, por lo que era evidente por qué el conde la trataba con tanta frialdad. Fue invitado por voluntad de la familia real y sencillamente no pudo negarse cuando Cecilia lo eligió. Cecilia rompió a llorar. La ironía de todo aquello la hizo recapacitar. Elegir como marido a un hombre que la odiaba con toda su alma. El conde quería saber de su entrevistada si Cecilia realmente había pasado todo el día encerrada en su habitación. Durante todo el mes, la protagonista apenas sale de casa durante el día. Es como si se estuviera escondiendo de él deliberadamente, manteniendo este aislamiento. Roosevelt se dio cuenta de que había perdido el tiempo con ella. Al día siguiente, el conde se marchaba de nuevo a la guerra. Por fin podrá volver a su verdadero trabajo. Cecilia salió de la habitación y se acercó al conde, pidiéndole que le diera un poco de tiempo. La protagonista le entregó al conde parte de la investigación que había encargado antes de su boda. Roosevelt degna que esos aristócratas siempre se metan en asuntos que no les incumban, y eso le irritaba mucho. Cecilia interrumpió al conde y le dijo que la investigación involucraba a su pueblo natal, Ifeso. Al enterarse de esto, la protagonista suspiró y dijo que entendía por qué Roosevelt la odiaba. El conde confirmó esas palabras. Ahora Cecilia comprende claramente que no podrá rechazar una oferta respaldada por la recomendación de la familia real. Con expresión triste en el rostro, Cecilia reveló que Roosevelt nunca había querido casarse, por lo que ella le propuso el divorcio. Mostrando otro papel, la chica dijo que ya había preparado todos los documentos necesarios. Cecilia ya había rellenado todos los campos obligatorios y el conde solo tendrá que firmarlos. Cecilia le pidió a Roosevelt que confiara en ella, ya que la chica tenía mucha experiencia en esos asuntos. La chica aceptó cualquier condición de divorcio. El conde la interrumpió y golpeó la mesa con fuerza. Le preguntó por qué Cecilia crena que el conde le concederna ese maldito divorcio, y con cada palabra su ira crecna a an mbs. Enfurecido, el conde Roosevelt le dijo a la Nisa que James volviera a ver esos papeles en su casa. Tras calmarse un poco, el hombre dijo que si ella tenía alguna queja, el conde estaba dispuesto a escucharla. Roosevelt supuso que Cecilia confirmó que estaba preocupada por el asunto de la noche de bodas. Pero la chica no comprendió la reacción del conde. Su oferta de divorcio se supone que era una oportunidad única para que él alcanzara la libertad. Roosevelt no podía creer que Cecilia le pidiera el divorcio simplemente porque él se negaba a compartir su cama. Esto demostraba que la hija del duque estaba tan obsesionada con el tema como sugerían los rumores. El conde se agarró la cabeza y le preguntó a la muchacha si no tenía otros intereses aparte de los placeres nocturnos. El personaje principal se levantó y comenzó a marcharse, diciendo que el conde podía hacer lo que quisiera con los papeles. Su oferta sigue en pie, por lo que el personaje principal esté dispuesto a aceptar el divorcio en cualquier momento. Pronto se esperaba que Roosevelt volviera a ser llamado a la batalla. Durante ese tiempo, Cecilia probablemente encontrará otras distracciones. Por lo tanto, el conde rompió los papeles del divorcio sin dudarlo, con la esperanza de que Cecilia entrara en razón. Bailes, meriendas, música, bordados, vino, vestidos y joyas. Hay muchas cosas que los aristócratas disfrutan, y para lograrlo, el conde necesita seguir obteniendo ganancias de la guerra. Los sirvientes se han vuelto completamente perezosos, ya ni siquiera entran a la habitación a limpiar. Desde que se marchó, no han dejado de llegar objetos de lujo. Pero, ¿y qué cree el conde que deberá hacer Cecilia con ellos? Por mucho que lo pensara, la chica no lograba entenderlo, y él la odiaba. Entonces, ¿y por qué se opone tan rotundamente al divorcio? Si esto es una venganza por la destrucción del pueblo, entonces quizá la negligencia de los sirvientes también forme parte de esa venganza. Sin el divorcio, no podrá volver a casarse. El tiempo se agotaba. Cecilia se hacía mayor. Si esta era su forma de vengarse de ella, entonces había logrado su objetivo. Los súbditos del conde Roosevelt lo elogiaron, pues, como de costumbre, habían logrado una victoria aplastante. Cuando el guerrero se enteró de su matrimonio, pensó que el conde se ablandará, pero su poder incomparable permaneció intacto. Roosevelt se ha vuelto en vez despiadado y al mismo tiempo se ve muy irritado. El guerrero se acercó al conde y le pidió el honor de encargarse de completar todos los asuntos pendientes. El sujeto Kerna ayudará a Roosevelt para que pudiera regresar pronto con su esposa.
El conde se enfuregna cada vez que ven a esa mujer. No soportaba estar ni siquiera en el mismo lugar que ella. Pronto la finca se volvió bastante ruidosa, por lo que Celestia supuso que el conde había regresado. Tena razón, Roosevelt estaba en la finca. Ashen, que la chica bajó a saludar a su marido. El conde quería saber qué quería la muchacha. Celestia le pidió que la ignorara. Solo estaba esperando a que terminara la cena para poder hablar. Roosevelt dijo que cuando la gente lo miraba a Asn no podía tragar nada, por lo que querna saberlo ahora. Celestia querna confirmar algo. Celestia le dijo que a Roosevelt no le importaba lo que ella hiciera, que el conde planeaba no volver a tocarla y que, al mismo tiempo, se negaba a firmar los papeles del divorcio, independientemente de si ella había cometido algún error. El caballero confirmó esas palabras. Celestia le agradeció la respuesta y luego comenzó a marcharse. Antes de abandonar la habitación, la protagonista dijo que ya no necesitaba un hijo del conde. El padre de Celestia le envió una carta. Querna que visitaran la finca con el conde. El duque invitó a su hija a un baile de membiscaras, donde conoció a una mujer. Celestia también debería haber estado allá. El duque quería que Celestia no decepcionara a su marido y que aprendiera al menos una manera de complacer a un hombre. Por lo tanto, la protagonista decidió seguir las órdenes de su padre y se dirigió a Allen en carruaje. El conde estaba en su habitación y reflexionaba sobre las palabras de Celestia. No entendía de qué trataban todas esas preguntas. De repente, Roosevelt abrió la puerta con fuerza y gritó el nombre de su esposa. Comprendió claramente que ella quería intentar concebir un hijo de nuevo, pero no con él. El conde quería saber dónde estaba Celestia y, al parecer, se había marchado recientemente en carruaje. Celestia llegó al baile de membiscaras. Ya no quería depender de Roosevelt, tendrá que concebir al niso ella misma. Este lugar de encuentros secretos es donde la gente busca parejas sin conocerse, para poder separarse al amanecer. La protagonista ya no tiene tiempo para intentar convencer al hombre que la odia. A Celestia no le importa quién sea el padre, estará bien que tuviera el pelo y los ojos como los de Lord Roosevelt. La Nisa decidió dejar de lado todos sus pensamientos y concentrarse en la Nisa. De todos modos, no había nadie que pudiera amar a la verdadera Celestia. Aunque se tratara de un acto doloroso y humillante, a ella no le importaba. Por lo tanto, pidió que le dieran un hijo lo antes posible. De repente, el acto entre Celestia y el desconocido se vio interrumpido por un ruido proveniente del salón principal que los distrajo. El Cesor Roosevelt hizo todo ese ruido, pateó la puerta y fue directo al personaje principal. El guardia de seguridad de la entrada intentó detener al Cesor. Se trata de un establecimiento oficialmente reconocido con una larga trayectoria, por lo que este tipo de comportamiento es inaceptable. El desconocido se aterrorizó en cuanto se dio cuenta de que delante de él estaba aquel mismo conde de la guerra enloquecido, Roosevelt. Roosevelt se inclinó hacia el hombre y lo agarró de la camisa, preguntándole dónde había tocado a su esposa. Celestia no entendía por qué estaba John, ya que el propio conde había dicho que no le importaba lo que ella hiciera. Earl Roosevelt recogió a Celestia y dijo que se iban a casa. Todo parecía demasiado extraño. El propio caballero dijo que ni siquiera quería tocar a Celestia. De camino a casa, Roosevelt solo le preguntó a su esposa si estaba herida, tras lo cual continuaron conduciendo. Arrojando a la Nisa sobre la cama, Roosevelt se paró frente a ella y le preguntó qué había hecho Celestia. La protagonista afirmó que lo había comprobado con antelación. Era un baile de membiscaras. Si él no hubiera aparecido, nadie habría sabido que era Celestia. Roosevelt tomó la mano de Celestia y dijo que no tenía intención de tocarla, pero que no era el tipo de hombre que se quedaba mirando en silencio mientras otro manoseaba a su mujer. El conde empujó a la muchacha contra la cama, mordiéndole la oreja, y le preguntó si aquel hombre le había susurrado algo al oído a Celestia. Celestia no podía entender por qué la había rechazado incluso en su noche de bodas. El conde le preguntó a qué hombro había estado abrazando. La protagonista se sonrojó y no pudo decir nada. Roosevelt le dijo que ni se le ocurriera volver a estar con otro hombre. Roosevelt le preguntó si realmente echaba tanto de menos la intimidad. Tanto es Ashen que a Celestia le daba igual si se trataba de un desconocido o de alguien como el conde. De repente, la expresión del conde cambió. Ya no estaba enojado, sino sollozando. Roosevelt le preguntó por qué Celestia se había convertido en esa mujer. Celestia preguntó qué significaba todo aquello. El caballero se levantó y decidió traerle algo de ropa a la chica. Al salir de la habitación, el conde le dijo a la Nisa que regresara a su cuarto tan pronto como se cambiara de ropa. Las lágrimas del señor Roosevelt que Celestia vio hoy eran como las de un niño pequeño. Durante su entrenamiento, Roosevelt no comprenda por qué le había dicho esas palabras a Celestia. El conde recordó su infancia. Frente a él estaba una Nisa llamada Celes, y él lloraba y ella intentaba consolarlo. Tras secarle las lágrimas a Roosevelt, Celes le tendió la mano y lo invitó a subir al tejado más alto.
Roosevelt admiraba a Celes, sosaba con ser como Celes, a quien consideraba un niso. Celes lo sabía y le dijo a Roosevelt que él se convertiría en lo mismo e incluso en alguien más valiente. Roosevelt era huérfano y cuando supo que Celes se había ido, también le hablaron del ejército revolucionario que había sido derrotado. Y esa mazana, un carruaje llegó repentinamente a su pueblo. Las personas que llegaron en Gilliel resultaron ser de la nobleza. Eran de la familia del duque Royce, que estaba del lado del ejército real, y ese tipo no era Celes, sino Lady Celestia. Roosevelt no podía creerlo, porque Celes odiaba a los aristócratas, pero aún así se fue con ellos. Pronto Roosevelt se vio obligado a huir. El ejército real asaltó la aldea y reinó el caos. Planeaban incendiar toda la aldea para borrar cualquier rastro de su presencia. El muchacho se convirtió en vagabundo cuando, sentado en el callejón, vio el carruaje del duque Royce. Celestia, que estaba sentada dentro del carruaje, cambió repentinamente. Su mirada se quedó vagna. A Roosevelt no le importaba que Celestia fuera una nisa. Lo que era MBS importante era la frialdad de sus ojos, que eran como el hielo. Esta no era la Celestia Roosevelt que conocían. Probablemente se debía a su verdadero padre, quien se la había llevado por la fuerza e incluso había incendiado el pueblo. De niso, Roosevelt se prometió a ese enemismo que salvar a Celestia, pasara lo que pasara. Como resultado, se unió al ejército y entrenó lo más duro que pudo para volverse más fuerte, realizar hazañas militares y recuperar Celestia. Roosevelt convenció al capitán y finalmente llegó a la recepción en la casa de Royce, con la esperanza de ver a Celestia. El conde observó que el duque anunciaba formalmente el matrimonio de su hija, Celestia. Roosevelt había hondos rumores de que Celestia ya se había divorciado 4 veces. El motivo de todos ellos era su insatisfacción en la cama. Pronto Roosevelt empezó a darse cuenta de que aquella ya no era la Celes del pasado. En cualquier caso, probablemente ella ya lo había olvidado hace mucho tiempo. Si no los hubieran elegido, el conde tal vez habría podido aceptar que ella no será suya. Roosevelt tenía esperanzas, pero los obstáculos no hicieron MBS que multiplicarse. Además, esta obsesión con su noche de bodas demostró la veracidad de aquellos rumores. Roosevelt no podía permitirlo, no dejar que Celestia le diera la espalda nunca a MBS. Aunque la chica no fuera más que un cascarón vacío, el conde no tenía intención de dejarla ir. Si no existía intimidad entre ellos, no se cansaba de ella. El asesor Roosevelt guardaba en su caja fuerte el mismo pazuelo con el que se le solía secarse las celebegrimas. Celestia estaba sentada frente al médico. La niña dijo que no tenía ningún problema de salud física. El médico acadio que, salvo algunas marcas en el cuello y los hombros, no había señales de violencia. El personaje principal no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Cuando Roosevelt la interrogó, el cuerpo de Celestia ardía tanto. El médico preguntó si la cicatriz en la nuca de Celestia era antigua y si había sido un accidente, pero se la hizo cuando era niña. Celestia no quería que su marido supiera de esa cicatriz. Al médico le preocupaba más el corazón de la niña que su cuerpo. El médico le habló a Roosevelt sobre sus síntomas, que rozaban la de depresión. Físicamente todo estaba bien, pero al parecer Celestia sufría de un estrés mental severo. Según Roosevelt, no había razón para que ella estuviera sufriendo. La mujer le aconsejó que por el bien del futuro Celestia contratara un médico personal. Adams, el asesor Roosevelt, necesita comunicarse MBS con su esposa en situaciones cotidianas. El conde se preguntó si ella estaba tan enferma que Celestia realmente no quería que la molestara en el baile de Meves Caras. Roosevelt no podía creer que Celestia hubiera llegado a tal estado debido a una obsesión con la intimidad. Celestia no tenía necesidad de ahogarse en tal libertinaje, porque era muy hermosa. Roosevelt no quería ni hacer nada al respecto. En cuanto la tocó, perdió el control de sí mismo. El conde no pudo soportarlo más. Su cordura se había agotado por completo. Si volviera a tocarla, esta vez Roosevelt se ahogaría en la emoción. Roosevelt continuó entrenando, dándose cuenta de que ya no era el huérfano que Celes había abandonado una vez. Y ella no es como sus maridos anteriores. A diferencia de esos inútiles que solo podían mantener a Celes entretenida con placeres pasajeros. Dado que Celestia ya se ha convertido en su esposa, el conde no le permitió pasar sus denas entregándose a los placeres. Roosevelt quería ganar todo el dinero posible y proporcionarle una vida de lujo para que Celestia nunca más necesitara a otro hombre. Esta fue la forma en que Celestia Royce expió sus culpas por haberlo traicionado y robado su corazón 2 veces. El sujeto se dirigió a Celestia y le dijo que el conde había venido a visitar a la muchacha. Celestia comprendió que era precisamente por eso que las criadas habían empezado a limpiar de repente. Celestia sentía curiosidad por lo que el médico había dicho.
Al fin y al cabo, habían pasado 17 años desde que apareció la cicatriz. Denisa, la Nisa sufre de amnesia. No podrá recordar no solo el incidente con el carruaje, sino también todo su pasado e incluso a ASP misma. Para el duque esto no supone un gran problema, al contrario, era una excelente oportunidad para que ella comenzara una nueva vida, como corresponde a un miembro de la familia ducal. Durante 8 años, hasta el final de la revolución, la esposa del duque fingió ser la esposa de su sirviente y durante todo ese tiempo se escondieron en la remota provincia. Solo cuando finalmente enviaron un carruaje para recogerla fueron atacados, lo que provocó la muerte de la dama. La joven Celestia tenía 7 años en ese momento, había nacido en ese pueblo, en el exilio. Celestia era la única hija de una familia ducal, y su único objetivo era convertirse en una verdadera dama digna de la casa Royce, y dar a luz a un heredero digno de la casa Royce. El conde regresó a la residencia a altas horas de la noche, hacen que se apresuró a ir a Celestia. Al entrar en su habitación, Roosevelt se sorprendió al encontrar a la asesora dormida sentada. Se supone a que el conde llegar al medio NA, pero la hizo esperar con una reunión repentina con gente de la nobleza, y Celestia no pudo esperar. A un papel bajo los pies de Roosevelt. Al mirar hacia abajo, el conde estaba convencido de que era una carta. La carta la envió el duque Royce, y el conde pensó que era un mensaje importante, así que la abrió. Cuando el conde se enteró de que la carta trataba precisamente de ese baile de embescaras, se enfureció, porque fue como engasaron a Celestia. Roosevelt salió corriendo de la habitación y gritó a sus súbditos que le trajeran un carruaje. El sujeto intentó detenerlo, ya que había llegado un aviso urgente del duque Diggory, pero Roosevelt insistió en su propia decisión. El enviado comunicó personalmente al duque que el Cesor Roosevelt había llegado solo a su finca. Aunque Roosevelt era conde, el propio rey lo respetaba, el pueblo ya lo consideraba un héroe, el duque no debería haberlo convertido en su enemigo. Cuando llegó el duque, Roosevelt arrojó el papel sobre la mesa y dijo que esperaba una explicación. Aunque el duque era el padre de Celestia, ahora ella era su esposa. El conde estuvo a punto de desenvainar su espada, diciendo que su padre había orquestado la escena para cometer traición, y comenzó a dudar de la nobleza de la casa Royce. El duque lo tranquilizó, diciéndole que había sido Celestia quien le había pedido consejo, debido al fracaso en su noche de bodas. El propio Roosevelt deberá haberse dado cuenta de que Celestia era una mujer vagna, capaz únicamente de apagar el ardor de un hombre. Su hija ya se había divorciado precisamente por problemas en la cama, y el duque solo deseaba de todo corazón que esta vez las cosas fueran diferentes para ella. Su padre la envió allí para que Celestia aprendiera a ser una mujer normal. Al fin y al cabo, es tan indiferente como una muñeca. Su frialdad aniquila cualquier deseo en un hombre. El conde creyó esas palabras, pensando que Celestia se estaba divorciando, porque la intimidad ordinaria no le bastaba, y que abandonaba a sus maridos uno tras otro. Roosevelt decidió disculparse con el duque por su dura reacción, pero al mismo tiempo dijo que, a partir de ese momento, todos los asuntos entre ellos serán un asunto exclusivamente entre ellos dos, como esposos. El conde no toleraba que su padre siguiera importunando a su esposa con consejos sobre cómo concebir. Exigió que el duque dejara de darle órdenes. Era cierto que el duque era el padre, pero ahora Celestia pertenecía al conde. Tras estas palabras, decidió marcharse. El duque no entendía por qué Roosevelt era tan protector con su hija. Todo le parecía una obsesión. Al parecer, a Celestia le quedaba poco tiempo, pero al duque ya no le importaba su hija, porque ahora tenía una nueva esposa. El conde de la Guerra Loca, que cosechó brillantes victorias en innumerables batallas brutales, se abrió camino hasta el título de conde, gambiéndose el apodo. Desde entonces, su nombre solo ha inspirado un miedo primigenio. Que eso era lo que significaba el apodo con el que llamaban ayer al Cesor Roosevelt. Al principio, Celestia pensó que no necesitaba leer MFS documentos sobre el conde, pero no entendía por qué se había puesto a llorar ayer. La criada entró en la habitación del protagonista y quiso entregarle una carta. La chica preguntó si el conde ya había regresado. Roosevelt hizo una breve visita a Celestia aquella noche, pero se marchó casi de inmediato. Celestia se percató de lo sucedido y quiso saber qué aspecto tenía en ese momento. El conde estaba furioso. Exigió que le trajeran un carruaje de inmediato. Luego, de regreso a casa, hizo una parada, pero recibió una orden urgente y fue enviado a la zona de guerra. Celestia se puso tensa. Roosevelt no podrá regresar en algún tiempo, y ayer tuvo una oportunidad tan importante de preguntarle sobre lo sucedido. Tras tomar la carta, el protagonista la abrió. Contenía un aviso sobre el baile de debut. La carta era una invitación a una velada a la que Celestia, como esposa del conde, estaba obligada a asistir.
Al final de la carta, la Nisa vio algo asombroso. Uno de los nobles comenzó a adoptarla. La última batalla fue un éxito. Los caballeros encontraron un gran tesoro. El súbdito del conde decidió informar inmediatamente de esto al cliente. Si entregan todos estos objetos de valor a la corona, la recompensa por parte de los clientes será muy generosa. Sin embargo, al comandante Roosevelt nunca le habían interesado especialmente las joyas. Pero en ese momento el conde escogió una gema cuyo color era similar al de los ojos de Celestia. En la sociedad aristocrática, un baile es más que un simple entretenimiento. Es una parte integral de la vida de la clase noble. Ahora bien, Celestia tenía el deber de comportarse de manera apropiada, como correspondía a una esposa de la casa de Tristán. Además, esta recepción despertó el interés personal de la joven. Los organizadores del evento salieron y anunciaron un nuevo miembro de la familia. El nuevo hijo legítimo de la casa de Addington se llamaba Cart. Cart parecía muy feliz, Celestia estaba celosa y querna tener lo mismo. Si uno se informa sobre la adopción, resulta que no hay nada imposible. Anteriormente, Celestia solo estaba obsesionada con tener un hijo, pero no era necesario que estuviera emparentado por sangre. Unos meses más tarde, el conde regresó a la ciudad con su destacamento, tras haber conseguido otra brillante victoria. El súbdito decidió despedirse del conde Akun para que Roosevelt pudiera pasar en vez tiempo con su esposa. El conde sosaba con poder vivir como antes de su matrimonio, quedarse en el cuartel. Todo serna mucho MBS sencillo. Roosevelt ordenó a los sirvientes de la finca que vigilaran a Celestia y se aseguraran de que ningún hombre apareciera cerca. La recompensa recibida será suficiente para que puedas darte todos los caprichos que quieras durante mucho tiempo. Esta vez, los clientes ni siquiera escatimaron en piedras preciosas. Roosevelt no sabía mucho de regalos. De camino a casa se preguntaba si Celestia estaba contenta con un ramo de flores o con joyas nuevas. Durante todo este tiempo, Celestia asistió a varias recepciones sociales, pero la gente del conde nunca le quitó los ojos de encima. Al regresar a casa, el conde le obsequió inmediatamente a Celestia las piedras preciosas. El personaje principal pidió que le dieran un poco de tiempo, ya que el conde se marchaba de nuevo más sana. Esto es especialmente importante. Celestia sugirió que hablaran en la mesa, ya que probablemente Roosevelt ni siquiera tenga tiempo para comer en paz. Roosevelt no entendía por qué la chica había cambiado tanto. Era la primera vez que desayunaban juntos. Celestia reveló que en una recepción reciente presenció algo sumamente curioso. La Nisa dejó los papeles de adopción diciendo que en la sociedad aristocrática muchas familias recurren a esto. El conde detuvo a la muchacha y le pidió que no hiciera el ridículo, preguntándole si Celestia se había imaginado cómo Serna tolerara a otro extraso en la casa. Celestia sabía que era una extraña, pero esas palabras la hirieron. Roosevelt se mantuvo firme y no cambió de opinión. La muchacha suplicó permiso, pues el conde casi nunca estaba en esa finca. Masana partirá de nuevo hacia el cuartel, y desde allá sin duda se dirigirá al siguiente campo de batalla. Roosevelt dijo que era su casa, dando a entender que Celestia tenía un hijo ilegítimo. Querna saber qué ventosa sostena, y quizás la protagonista solo estaba esperando el momento adecuado para llevarlo a su casa. Celestia rompió a llorar. Si ese niso realmente existiera, será inmensamente feliz. Pero recobrando la cordura, la protagonista golpeó al conde en la cara por sus crueles palabras. De repente, Celestia se dio cuenta de lo que había hecho e inmediatamente empezó a arrepentirse de haber golpeado a su propio marido. Celestia harta de vergüenza, la muchacha cayó de rodillas y comenzó a rogarle perdón al asesor Roosevelt. La protagonista empezó a preocuparse tanto que todo a su alrededor se oscureció y le costaba respirar. El conde dijo que la conversación había terminado por hoy y que Celestia tenía prohibido entrar en su habitación. Una semana después, el señor Roosevelt partió hacia la guarnición ese mismo día y nunca regresó. Celestia no podía creer lo que había hecho. Por mucho que la ira nublara su juicio, no deberá haber recurrido a la violencia. La muchacha cree que estaba destinada a morir sola. ¿Cómo podrá ganarse el perdón del conde? La criada pelirroja entró en la habitación de su ama y se disculpó por haberla molestado. La criada dijo que el amo le había pedido que le diera algo a Celestia y que podía hacer con ello lo que quisiera. La chica estaba a punto de irse, pero notó que las flores se habían marchitado, aunque eso no era responsabilidad suya. Cuando intentó coger el jarrón, se le resbaló de las manos y se rompió. La criada inmediatamente empezó a disculparse. Celestia se dio cuenta de que aquella era la criada que estaba a punto de dar a luz, hacen que le pidió que no tocara el jarrón. La protagonista dijo que ordenan a otra criada que retirara esos fragmentos, pero quería saber el nombre de la criada. La Nisa se llamaba Alicia Badanter, su familia vive cerca, en las afueras de la primera ciudad. Celestia le pidió a Alicia que escuchara con atención, ya que a partir de hoy la criada ya no trabajará a Akun.
La niña se asustó de repente y quiso saber el motivo, rogándole a Celestia que cambiara de opinión, porque pronto iba a tener un bebé. Celestia le dio la gema, e incluso si la vende por casi nada, debe nacer suficiente para que Alicia y su hijo no carezcan de nada durante 10 asos. El personaje principal le pidió a Alicia que pensara solo en el hijo que llevaba en su vientre. Su papel como madre es una misión verdaderamente grandiosa y noble. Celestia solo tenía una petición, tocar la barriga de Alicia. En cuanto la protagonista la tocó, el bebé dio una patada. La protagonista se alegró mucho al escuchar la promesa de Alicia de que criarna y darna a luz a este niño sano. Celestia dijo que podna aceptar eso, pero que necesitaba esconder las piedras para que nadie las viera. Alicia tomó la mano de su ama y le prometió que regresaría. Tan pronto como diera a luz a la pequeña, Alicia sin duda volvería para devolverle el favor. Poco después, Alicia subió al carruaje y partió. Celestia esperaba que el parto transcurriera sin complicaciones. En el escritorio de Celestia también había cartas, entre ellas una invitación y una carta del padre del protagonista. La carta indicaba que su padre se iba a volver a casar y que ya tenía un hijo con esa mujer. Estaban planeando una boda fastuosa, así que el duque incluyó una invitación oficial. Celestia estuvo obligada a asegurar la presencia del conde Roosevelt. La participación de un hombre tan influyente realzar la celebración. Este ser el último deber de la protagonista para con su familia, tras lo cual Celestia ser libre de vivir como desee. Su nueva esposa es más joven que Celestia. Se dice que se conocieron en una recepción anterior. Además, ella ya está embarazada. Están apresurando la boda para celebrarla antes de que nazca el bebé. Pero la continuación del linaje familiar de Berna haberse convertido en el único objetivo de Celestia, su destino. Pero si el padre mismo adquiere un heredero y si nace un niso, entonces en ese preciso momento Celestia ya no ser necesaria para su familia. Ya no importaba quién naciera, porque el duque Royce había renunciado a su hija Celestia. Es bastante natural. ¿Quién necesita a Celestia si después de 5 matrimonios no pudo dar a luz a un solo hijo? Incluso el señor Roosevelt es más joven. Celestia solo ha oído hablar del niño toda su vida. Todos sus pensamientos giraban en torno a él. Por el contrario, la protagonista de Berna haber sido feliz, ya que durante toda su vida se vio obligada a cumplir las expectativas de su padre para finalmente librarse de esa opresión. Pero ahora Celestia es libre, tanto de la presión de su padre como de su deuda con la familia Royce. Era precisamente el fin de esta tortura interminable lo que Celestia anhelaba, pero su corazón según anhelando. Aunque lo único que quería era abrazar a su hijo y darle amor. Un mes después, el señor Roosevelt estaba en su oficina con su sujeto y dijo que hoy habría una tormenta. El sujeto sugirió regresar a la finca, ya que muchos soldados ya se habían ido a casa, preocupados por sus familias. Adams, es probable que la esposa de Roosevelt esté viendo tormentas Akun por primera vez. Hacen que debe sentirse sola y asustada. Desde que surgió la conversación sobre la adopción, la pareja ni siquiera se había visto. Segan los sirvientes, Celestia se había encerrado de nuevo en su habitación. El propio conde no quería volver a la casa. Probablemente Celestia se siente más tranquila sin Roosevelt cerca. El hombre también comprendió que él mismo había ido demasiado lejos al acusarla de tener un hijo ilegítimo. Para una dama noble, esto es el insulto más grave. Por muy serio que sea, hay cosas que simplemente no se pueden decir en voz alta. El conde quería disculparse con su esposa. Al acercarse a la finca, vio un rayo caer muy cerca de la casa. Parece que Roosevelt tomó la decisión correcta al regresar. Con este tiempo, es fácil para los ladrones entrar en las casas, y como se caló Roosevelt, una de las ventanas estaba abierta. El conde se acercó a la ventana y de repente se dio cuenta de que era la habitación de Celestia, suponiendo que allí había un ladrón o un invitado no deseado. En ese momento, el personaje principal salió al balcón y cayó desde Yale, justo delante de Roosevelt. El conde se asustó y se precipitó hacia adelante. Afortunadamente logró saltar y agarrar a Celestia. Tras haber salvado a la niña, Roosevelt intentó hacerla entrar en razón, pero ya estaba inconsciente. Celestia no se golpeó la cabeza, respiraba y su corazón latna, pero su cuerpo estaba terriblemente enfermo. En cuanto el conde entró en el edificio, ordenó que llamaran inmediatamente a un médico para que examinara a Celestia. Roosevelt ordenó que cambiaran a Celestia y se dirigió a sus aposentos, aunque las criadas intentaron disuadirlo. El conde desobedeció y se dirigió a la puerta, abriéndola de una patada. Mientras caminaba le rondaban por la cabeza pensamientos sobre quién podría estar John. Una vez dentro de la habitación, se encontraba en un estado terrible y no había nadie en bebés. El conde estaba furioso. Las criadas que lo seguían estaban aterrorizadas, esperando los próximos pasos de Roosevelt. Lo más importante para el conde era encontrar las pruebas que habían quedado en esa habitación.
pero no había rastros de robo ni señales de forcejeo. Terminaron de cambiarle la ropa a Lady Celestia, y el conde preguntó cuánto tiempo Hagna que no limpiaban su habitación. La última vez que Roosevelt entró en esta habitación estaba polvorienta, pero no hasta este punto. Las criadas se disculparon y se justificaron diciendo que se les había olvidado limpiar la habitación de la señora. El conde gritó que solo él y su esposa vivían en la casa y como podían haberse olvidado de la habitación de Celestia. Celestia nunca se quejaba, y para las criadas era más fácil no tener que limpiar. Además, parecía que el propio amo la odiaba. Roosevelt les dijo que se alejaran de su vista y despidió a todas las criadas para que se marcharan en cuanto pasara la tormenta. El conde acadio que esa casa pertenecía a Celestia y que no necesitaba sirvientes que no fueran capaces de cuidar de su ama. La entrevistada reveló que durante todo el tiempo que el conde estuvo ausente, Celestia no había bajado ni una sola vez al comedor. Se había vuelto alarmantemente delgada. Cuando el conde descubrió que Celestia casi no había comido nada durante todo ese tiempo, se quedó sumamente sorprendido. Roosevelt se dirigió a los sirvientes y les preguntó cuándo había sido la última vez que habían traído comida a esa habitación. Pero las criadas permanecieron en silencio y aún así le dijeron que Celestia había comido por última vez hacía 3 días. El conde no podía creer que su esposa hubiera comido hacía 3 días y que de vez en cuando pidiera que le trajeran comida. Roosevelt pateó el suelo, diciendo que mientras estuviera en sus cabales, las criadas debían marcharse inmediatamente. Las criadas no querían marcharse por la tormenta, pero el conde les dijo que si no se iban inmediatamente, las mataría. Las criadas, a quienes se les confía el cuidado de la señora, no solo deben limpiar la habitación, sino también servir la comida, vigilar la salud de la señora e informar de inmediato sobre cualquier anomalía, además de llamar a un médico. Celestia es la hija del duque, y el súbdito pensó que si surnan problemas, ella misma le expresarna sus quejas. El médico reveló que no había peligro para la vida, solo agotamiento severo y falta de sueño. La canda desde la ventana podrá haber sido causada por un simple mareo. Si Celestia ve descansando, deberá recobrar la conciencia más sana. Roosevelt estaba convencido de haberle proporcionado a Celestia una vida digna, pero no le dio ni una pizca de felicidad. Celestia siempre fue ferna como el hielo. A Roosevelt no le importaba si era plebeya o noble, chico o chica. No necesitaba obligaciones matrimoniales. En aquel entonces, en su juventud, no tenía sentido. El conde le rogó a Celestia que lo llamara por su nombre, que para la muchacha siempre era un sonido vagno. La protagonista redactó un testamento a su propio nombre, como Celestia Tristan, afirmando que todo había sido decisión suya. Si el señor Roosevelt decidía mostrar siquiera una pizca de compasión, lo más importante era asistir a la boda de su padre. Cuando hubo una tormenta, Celestia quiso saltar. Seguramente nadie se dará cuenta de nada, debido a las condiciones clímaticas. Celestia esperaba que en su próxima vida recibiera un cuerpo capaz de dar vida. Esta vida carecna del amor de nadie. Celestia estaba cansada de estar sola. No encontraba motivos para seguir adelante. Al abrir los ojos, la protagonista vio al conde Roosevelt frente a ella y se dio cuenta de que no podía escapar. Fracasó y no pudo escapar. Dios la odiaba profundamente, y ella pensó que todo finalmente había terminado. En cuanto el conde se percató de que su esposa había despertado, la abrazó con fuerza, lo que sorprendió a Celestia. Roosevelt instó a sus súbditos a llamar inmediatamente a un médico para la asesora Celestia. Cuando el médico entró en la habitación, dijo que no merecía la pena mover a la señora en ese momento, ya que aún se estaba recuperando. El conde dijo que esperaría en el salón y que ahora los dejaría para una inspección más exhaustiva. Celestia no podía creer lo que había sucedido y sintió el contacto del conde sobre esa escena misma. Como Celestia supo, durmió durante 3 décadas. El maestro no se separó de su lado en todo ese tiempo. El conde no se separó de la protagonista ni un instante. Esperó a que recobrara la cordura. El doctor Crena que estaban profundamente enamorados. Celestia rompió a llorar al oír esas palabras, porque no crena posible amarla por nada del mundo. Pero el abrazo del conde fue tan agradable que, en su mente, la protagonista le rogó que no la abandonara. Lord Roosevelt se quedó dormido, momento en el que el médico se volvió hacia él y despertó al conde, diciéndole que había dormido bien, pues ya era medianoche. El médico comentó que Roosevelt finalmente se relajó cuando se sintió seguro, pero el conde preguntó de inmediato dónde estaba Celestia. La habitación estaba tan silenciosa que Celestia no podía oír nada y se preguntaba cómo había sobrevivido. Lord Roosevelt no entró en su habitación.
Ella no podía entender si el conde realmente la estaba abrazando. Un hombre con una muleta entró en la habitación y preguntó si aquella era Lady Celestia Tristan. Era psiquiatra. El doctor se llamaba William Laurent y fue contratado como médico personal de Celestia para vivir en la finca. William se caló que Celestia había pasado por una gran prueba y preguntó si recordaba lo que había sucedido durante ese pernodo. El médico le dijo a Celestia que no se obligara a hablar del tema. Lord Roosevelt le dijo que cuidara la salud de mi señora. El médico comprendió la sorpresa de Celestia, así que comenzaban con la protagonista hablando de sí misma. William le dijo a mi señora que podía consultarle sobre cualquier cosa que la preocupara. El personaje principal decidió, al fin y al cabo, hablar de algo y le preguntó al médico si tenía hijos. William se dio cuenta de que si la primera consulta era sobre nizos, debía ser importante. Celestia ya tenía 24 años y nunca había tenido hijos. William respondió que a pesar de su edad no había ningún problema. La difunta esposa de William dio a luz a su hijo a los 26 años y a otro a los 28, y para colmo eran gemelos. Pero, como Celestia ya sabía, el embarazo solo puede producirse mediante la interacción con una pareja. El médico quería saber por qué Lord Roosevelt era tan reacio a la intimidad. Celestia reveló que el hombre la odiaba y que esa era la forma que tenía el conde de maltratarla. En esa casa todos existían para hacer sufrir a Celestia. Su habitación no estaba limpia, las criadas la despreciaban. Estos días se sentían como una burla constante. Mientras Celestia siguiera siendo la esposa de Lord Roosevelt, nunca conseguiría la vida que deseaba. Entonces, William decidió hablar personalmente con Lord Roosevelt. Si Lady Celestia lo deseaba, podrán conversar sobre cómo podrán tener un hijo. Celestia rompió a llorar. No podía creer que una persona pudiera ser tan tranquilizadora. El médico del personaje principal habló con Theodore y le dijo que el Dr. William está consultando actualmente con su esposa. Antes de esto, también habló con el médico. William quería dejar el gran hospital y mudarse a un lugar más tranquilo. El médico observó que William era bueno en su trabajo y además era bastante popular entre las mujeres. Cuando William entró en la sala y anunció que la consulta había terminado, Roosevelt se plantó justo delante de él con una expresión de furia en el rostro. El psicólogo no entendía por qué el rostro del conde había cambiado tanto, porque hacía un día no había sido así. Hace un día, el conde le pidió a William que se asegurara de que Celestia no sufriera más. La condición de Celestia requiere que permanezca en cama, pero William también debe recetarle medicamentos. ¿Qué hay de las preferencias personales de Celestia? Madame tiene un fuerte deseo de concebir un hijo. Además de cuidar su salud para facilitar la concepción, William le recetó a Lady Celestia las vitaminas necesarias. Roosevelt dijo que era inútil, que una relación íntima entre él y esa mujer era imposible. El conde pidió que no se preocuparan por él. El trabajo de William era mantener la salud de Celestia y él pagarla. Pero si William, por cualquier motivo, toca a esta mujer, no puede esperar salir con vida de esta finca. El doctor William regresó a su hospital y entabló una conversación con su asistente, contándole sobre su traslado. El joven consultor se saló que como psiquiatra externo, William tendrá que visitar a Celestia con frecuencia. Pero a William no le preocupaba eso. El consultor ofreció su ayuda en forma de asistente. Comprenda perfectamente la situación de Lady Celestia. Cuando la protagonista vio su habitación, se sorprendió porque estaba tan limpia como la primera vez que la vio. Roosevelt añadió que todas las criadas inútiles eran despedidas y se contrataban otras nuevas, pero que si Adams eran incompetentes, también serían reemplazadas. A Celestia le dijeron que podía hacer lo que quisiera en la finca, pero no podía ni imaginar que tuviera derecho a cambiar de sirvientes con tanta facilidad. Roosevelt dijo que Celestia debía informar del día de la tormenta en cuanto recobrara el sentido, y que él mataría al culpable. Celestia estaba sorprendida. El conde aún no comprendía que ella ya había saltado por voluntad propia, pero la chica no pudo encontrar su nota de suicidio. Lady Celestia temía la reacción de Roosevelt al enterarse de la verdad sobre su suicidio. Pero la protagonista decidió revelar la verdad, que no había culpables y que todo había sido culpa suya. El conde le dijo que tuviera más cuidado. Celestia se dio cuenta una vez más de que él no tenía ningún interés en ella. Roosevelt comprendió que ella estaba muy cansada. Asen que se dirigió a su interlocutor y le dijo que se asegurara de que algo no volviera a suceder. En cuanto a cómo deben dirigirse las criadas a Celestia, deben preguntarle directamente a la asesora. La protagonista comenzó a buscar, pero no pudo encontrar su nota de suicidio por ninguna parte. Al final, la nota de Celestia terminó en manos de un sujeto. William presentó a su asistente al conde y a Lady Celestia. El chico se llamaba Hayden Radcliffe. Hayden le rogó al Dr. William que fuera a pedirle al conde un trabajo como asistente.
William observó que Hayden era bastante joven, pero ya capaz de mucho. Al principio, el psicólogo pensó que era demasiado joven para trabajar con la asesora de la finca, pero resultó que Hayden trabajaba como psicóloga principal de Lady Celestia en el hospital. Durante este periodo, Lady Celestia estuvo con la familia Albright. Este fue su segundo matrimonio. Hayden recordaba bien el estado de Lady Celestia 3 años atrás, y para ayudarla ahora, el muchacho ofreció sus servicios como asistente de William. El conde no tenía que preocuparse por los intereses de Hayden en las chicas, ya que tenía una esposa a la que amaba y por la que hacía todo lo posible. Hayden también escuchó rumores sobre Lord Roosevelt, un conocido lejano de su esposa, a quien describían como un soldado que era un verdadero héroe nacional. El asistente solicitó reunirse con Lady Celestia para demostrar si era digno del puesto o no. El personaje principal reconoció rápidamente al tipo, y Hayden reveló que había sido contratado como asistente del Dr. William. Anteriormente, debido al exmarido de Celestia, era él quien la consultaba sobre diversos asuntos. Tras divorciarse de su marido, Celestia también abandonó el hospital, pero Hayden era un amigo cercano. El conde estaba molesto porque, mientras Celestia hablaba con Hayden, no le prestaba atención a Roosevelt. William le dijo a mi asesora que era hora de tomarle la temperatura hoy. Hayden observó a un sujeto que parecía agitado y que tenía una carta en las manos. Tras el incidente de Celestia, un sirviente encontró la misma carta en la que reconoció la letra de la dama. No querían entregarle la carta a Roosevelt en ese momento, porque su reacción emocional podría ser demasiado violenta. Hayden dijo que podía encargarse de la carta y que fingirán que la habían encontrado en medio de la habitación. El asistente no tuvo ninguna relación con este incidente, pero si se puede atribuir a la casualidad, el conde lo creería. El sirviente hizo una reverencia y comenzó a agradecer a Hayden diciendo que a partir de ese momento estaría del lado del asistente. Hayden estaba encantado de tener semejante oportunidad de sacar provecho, de reencontrarse con Celestia, ahora como la esposa del obsesionado con la guerra Roosevelt. Si el asistente hace todo correctamente, podrá obtener más dinero que de la familia Barón. Pronto Hayden se acercó al protagonista con flores para complacer a la chica desesperada. Celestia agradeció a su asistente por hacer su trabajo e incluso por ir más al nivel de sus responsabilidades. Las criadas pensaban que el Dr. Hayden era increíble, parecía un príncipe, y gracias a él, la expresión de Celestia se volvió mucho más alegre. El conde Roosevelt pasaba por allí en aquel momento y escuchó a las criadas elogiar al Dr. Hayden. El conde se acercaba a una batalla. En exactamente una semana irá al campo de batalla. Hacen que Roosevelt querrá volver a ver el rostro de Celestia. Hayden se sorprendió de que la asesora se hubiera casado 5 veces, y se salió que aún no estaba familiarizado con la alta sociedad. El hombre comentó que si Celestia tenía tantas parejas, eso demostraba que era una mujer fascinante. El personaje principal reveló que todo se debe únicamente a su padre, al duque y a su poder. Hayden tomó las manos de la chica, convenciendo a Celestia de que la razón era simple: Celestia es una mujer increíble. El asistente Acadio Adams que había oído hablar de los esfuerzos de Celestia con el Dr. William. A ojos de Hayden, Celestia era una marioneta estiril que ya había fracasado en concebir 4 veces. El asistente besó la mano de mi asesora diciendo que por el bien de su esposa y su futuro hijo, intentaran casarse con Lady Celestia. Celestia se alegró al oír tales palabras. Al fin y al cabo, una vez casada, la asesora ya no oía tales comentarios. En ese momento, el conde Roosevelt observaba desde detrás de una rendija en la puerta, con la sangre hirviendo de ira. Nada había cambiado desde Hatna 3 a SOS. Celestia anhelaba afecto, tanto que se alegraba de recibir flores mientras su marido la ignoraba. Hayden quería saber sobre Roosevelt. Celestia dijo que era un gran hombre, mucho mejor que ella, pero que como esposo era demasiado frío. El asistente interrumpió a la chica y dijo que, en verdad, su matrimonio tampoco iba bien. Fue un matrimonio puramente político. Su esposa simplemente quería tener un hijo con un hombre que pudiera dirigir el hospital familiar. Asnes, Hayden cree que podrá comprender los dolorosos sentimientos de Lady Celestia. Hayden dijo que si Celestia contrajera un sexto matrimonio, el asistente se dedicaría por completo a ayudarla. El personaje principal le dio las gracias. El conde Roosevelt según escuchando su conversación y permanecía enfadado. El Dr. Hayden dijo que agradecía la conversación, pero que era hora de marcharse. El hombre acadio a Lady Celestia que no escatimara esfuerzos en lo que respecta al hijo que el personaje principal había deseado durante tanto tiempo. Cuando Hayden se marchó, el conde entró y le dijo a Celestia que nunca MBS se acercará a ese hombre. La protagonista intentó expresar su descontento. Roosevelt respondió que él era un hombre que proferna obscenidades a la esposa de otro hombre.
Celestia dijo que solo era una broma. El Dr. Hayden solo intentaba ser comprensivo. Roosevelt respondió que los ojos de Hayden estaban podridos, al igual que su carácter, y que, por lo tanto, no debería volver a aparecer en esa casa. La expresión de Celestia cambió y le pidió que se retractara de esas palabras porque Hayden era su amigo. Durante todos estos días de soledad, los médicos fueron los únicos que le hicieron compañía a Celestia. La protagonista le recordó al conde que tenía derecho a hacer lo que quisiera en esa finca. Roosevelt golpeó la pared con rabia, pero no pudo responder a Lady Celestia. A la mañana siguiente, el Dr. Hayden llegó a Celestia con un nuevo ramo de flores en las manos. Como de costumbre, trajo la medicina del Dr. William y le dijo que continuara con los medicamentos recetados. Hayden llevaba 2 tipos de medicamentos en su bolso y en secreto intercambió uno de ellos con el que le habían recetado a Lady Celestia. Sí, a pesar de los esfuerzos del Dr. William, la salud de Celestia continúa deteriorándose, entonces ser despedido. Si Hayden se convierte en el psiquiatra jefe, ganarse a Lady Celestia ser mucho, vez F. El Dr. William llegó a su cita diciendo que los resultados de su examen eran peores que los anteriores. Cega en Celestia, ella tomó los medicamentos recetados a la hora correcta y cegan lo programado. De repente, el personaje principal comenzó a perder el conocimiento, algo que el Dr. William no podía haber previsto en absoluto. Poco después, el conde Roosevelt también se enteró de esto cuando una de las criadas informó que su esposa había perdido el conocimiento. Hayden acudió inmediatamente al enterarse del estado de Celestia. El Dr. William decidió recetarle nuevos medicamentos al protagonista. Se seleccionaron nuevos medicamentos especialmente para la condición actual de Milady. Hayden estaba seguro de que el Dr. William no notaría la diferencia en la sustitución del medicamento. El asistente estaba contento porque nadie se dio cuenta del cambio, pero no esperaba que Celestia perdiera el conocimiento. Hayden quería devolver los medicamentos para poder usar una dosis más baja la próxima vez. De repente, el conde Roosevelt entró en la habitación y le preguntó a su asistente qué acababa de hacer. Roosevelt supuso que Celestia había perdido el conocimiento debido a sus acciones, por lo que quiso saber. Hayden intentó decir que quería ver los medicamentos de Celestia. El conde lo interrumpió y le preguntó si estaba intentando engasar a su esposa. Hayden no pudo responder con sensatez. La presión que ejercía el conde Roosevelt era aterradora. El hombre le pidió al dependiente que le mostrara su bolso para asegurarse de que no llevaba nada sospechoso. Esto resultó ser malo para Hayden, ya que todavía tenía el segundo frasco de medicina en su mochila. Hayden dijo que no quería mostrar la carta ahora, si era posible, en relación con Lady Celestia en un momento como ese, pero tenía que hacerlo. Un ayudante encontró recientemente esta carta, que se abnacando en una grieta entre unos muebles. Dadas las circunstancias, no encontró el momento adecuado. El conde sugirió que el motivo del mal estado de salud de Celestia y la contratación de un nuevo psicólogo podrían estar estrechamente relacionados con Hayden. El ayudante quería marcharse, pero el conde Roosevelt lo detuvo, preguntándole qué quería decir. Debido a que el conde agarró a Hayden, su bolso cayó al suelo y el frasco quedó parcialmente visible. En ese momento, Celestia se despertó y le pidió a su marido que dejara de interrogar al médico. El personaje principal notó una nota en las manos de Roosevelt y se dio cuenta de que ya él se había enterado de su intento de suicidio. Pero el conde dijo que había encontrado la carta atascada entre los muebles Acna poco tiempo. Roosevelt estaba a punto de leer la carta, pero Celestia le rogó que se detuviera y no la abriera. El conde se enfureció y Celestia se vio obligada a admitir que se trataba de una nota que había escrito el día anterior al salto. Roosevelt le preguntó por qué había hecho algo tan estúpido, ya que su esposa le había dicho que había sido un accidente. Y le quería saber la verdadera razón de tal acto, si realmente se trataba de intimidad y Celestia pensaba que no podía vivir sin algo así. La protagonista se sintió herida por esas palabras, porque durante todo ese tiempo lo único que deseaba era tener un hijo. Finalmente, gracias a los médicos, pensó que podría olvidarlo y seguir adelante con su vida. Pero por alguna razón, cuando Celestia tenía cerca a una pareja con la que se suponía que debía tener hijos, se sentía muy sola. Celestia hizo todo lo posible para evitar ser abandonada, pero fue repudiada una y otra vez. Lo peor de todo es que se intentó destruir la poca paz que Celestia se había esforzado tanto por conseguir. La protagonista propuso una apuesta. Si ganaba, podrían pasar las noches con otros hombres hasta que Celestia diera a luz a un hijo. Roosevelt no quería eso, pero Celestia lo interrumpió y dijo que si el conde se negaba a ser su pareja, a la chica no le importaba quién fuera. Si Celestia pierde, nunca volverá a intentar morir y vivirá como Roosevelt desea. El conde quería saber cómo decidirían al ganador. Celestia respondió que jugarían al ajedrez. Roosevelt recordó inmediatamente su infancia.
cuando jugaba al ajedrez con Celes y ella le encesaba. El Dr. William se dirigió a Celestia y le dijo que estaba a punto de marcharse, pero que podía llamarlo en cualquier momento. Roosevelt preparó un tablero de ajedrez, debían jugar una partida a 3 puntos. Celestia preguntó por qué Roosevelt no le había preguntado si Celestia sabía jugar al ajedrez o no. De Niso, el conde se sorprendió de que Celes supiera jugar al ajedrez, y la Nisa quiso encesarle. Roosevelt dijo que era un simple soldado de pueblo, por lo que no sabía jugar al ajedrez. De repente, Celestia se dio cuenta. El ajedrez es un pasatiempo de caballeros que solo la nobleza conoce. Celestia quería cambiar las reglas del debate, pero Roosevelt dijo que él sabía jugar al ajedrez. Roosevelt le contó a su esposa que aprendió a jugar al ajedrez gracias al consejo de un amigo cercano. El conde aprendió a jugar al ajedrez tan bien que fue capaz de derrotar al segundo príncipe 2 veces seguidas. De repente, Roosevelt se dio cuenta de que había perdido. Celestia le había dado jaque mate en apenas un par de movimientos. El personaje principal devolvió las piezas a su lugar original e inmediatamente comenzó la segunda partida con el peón. Celestia recordó cómo jugaba al ajedrez con su exmarido. Y Tamel estaba enfadado con ella porque pensaba que se estaba burlando de Igiel con su inteligencia. La protagonista terminó fácilmente la segunda partida, ganando y quedando de nuevo en jaque mate. En su infancia fue igual. Celes lo derrotó fácilmente, Roosevelt no pudo ganarle ni una sola vez. Roosevelt se puso tenso. Si perna contra Celestia ahora, ella tendrá derecho a engasarlo con otro hombre. El conde se preguntaba si todos esos rumores sobre Celestia eran ciertos, si ella no solo quería ser infiel, sino también tener un hijo. De repente, delante de Roosevelt, la pieza encajó en su sitio, creando otro jaque mate y asegurando la victoria de Celestia. El sol ya se había puesto. Celestia dijo que se iba a dormir y le pidió al conde que llamara a la criada. Roosevelt le pidió a Celestia que se detuviera. Quería saber a quién quería invitar a la cama. El personaje principal dijo que el doctor tenía hijos y esposa a los que quería mucho, y que el doctor Hayden era solo un amigo, nada más. Una relación romántica con alguien tan joven era impensable. Pero aún así, los dos médicos eran mucho más importantes y estaban más cerca de Celestia que Roosevelt. El conde agarró a Celestia por el hombro y le dijo que, en lo que a Celestia respecta a la discusión, Roosevelt también podrá ser su compasero. Sin otra opción, Roosevelt tuvo que desnudarse delante de Celestia para cumplir su deseo. Roosevelt dijo que podía parar en cualquier momento si Celestia querna. El conde esperó a que la chica le dijera que se detuviera antes de que su salud mental llegara a su punto máximo. A la mañana siguiente, Celestia se despertó sola en la cama, creyendo que todo había sido un sueño. Había una nota junto con la cama que decía Lord Roosevelt se dirigna al campo de batalla y la próxima vez que Celestia quisiera tener relaciones sexuales deben hacer con él. Durante el juicio, Roosevelt hizo una expresión extraña en su rostro, lo que provocó que Celestia se preguntara qué le sucedía. Roosevelt odiaba a Celestia porque ella estuvo involucrada en la quema del pueblo del conde. Pero ella nunca perdió el control. Antes no era MBS que un proceso para concebir un hijo. Era doloroso, humillante y patético. Esta vez fue diferente. Bajo el mando del conde Roosevelt, Celestia sentna que se derretna. El Dr. William vino a ver a Lady Celestia esta mañana para comprobar su estado de salud, pero no esperaba encontrar a mi asesora desnuda en la cama. Muchos días después, Roosevelt luchó y esta vez fue aterrador en el fragor de la batalla. El conde se involucró tanto en la batalla que perverséticamente y él solo aniquiló a todas las fuerzas enemigas. Se sentna extraso, la sensación que le quedaba de aquella noche envolvna a Roosevelt. Roosevelt comenzó a culparse a ese enemismo por permitirse perder el control y empasar la imagen de Celestia. Pero cuando lo experimentó con su esposa, Roosevelt comenzó a dudar de los rumores que circulaban sobre Lady Celestia y sus preferencias en la intimidad. El conde empezó a pensar que, durante su noche, Celestia podrá no haber dicho la verdad. Si ayer no quedó satisfecha, ¿y acaso Celestia puso la misma cara con otro hombre? El sujeto se acercó y dijo que el cautivo querna negociar con el conde. Cuando el caballero reveló la identidad del cautivo, que resultó ser Adrian, el rostro de Roosevelt cambió e inmediatamente quiso conocerlo. El cautivo era Adrian, el exmarido de Celestia, el duque de Etna, que era perfecto para Celestia. El pretendiente perfecto para Celestia era el duque de Chester, Adriano, y ahora él es un prisionero. Cuando el duque vio al comandante de esa batalla, Adrian admitió que eso explicaba su derrota. Adrian fue el primero en casarse con Celestia y fue el origen de estos rumores sobre la esposa del conde. El duque dijo que se había rendido por completo, que solo estaba ayudando en la guerra porque el padre de su esposa le pidió que acompasara a los militares. Adrian estaba dispuesto a decir cualquier verdad,
y el conde inmediatamente dijo que querna saber sobre Celestia. El conde ya estaba enfadado y solo querna saber la verdad y los hechos sobre la exesposa de Adrián. El doctor William fue a ver a Celestia para saber cómo se sentna. La protagonista se sentna mucho mejor. Desde que Lord Roosevelt partió al frente, Celestia finalmente pudo vivir en paz. Ahora que las criadas habían cambiado, la habitación de Celestia estaba mucho más limpia y se mantenía así. Lady Celestia se alegró de ver al Dr. William. Gracias a él, su salud se había recuperado por completo. En realidad, el estado de la protagonista se estabilizó tras perder el conocimiento. Pero Anne STB, lejos de poder concebir un hijo. Antes de que Lord Roosevelt partiera al frente, el Dr. William habló con él. El conde reveló que había visto a Hayden cambiar de medicina. Celestia se negó a escuchar al conde, y él esperaba ayuda del médico. William lo pensó y se dio cuenta de que tal vez era cierto, porque justo antes la salud de Milady había empeorado. A partir de ese momento, William decidió asumir la plena responsabilidad y ocuparse él mismo de su medicina. Adams, a partir de ese momento, la salud de Lady Celestia nunca empeoró. El Dr. William observó a Celestia jugando al ajedrez y obteniendo victorias aplastantes contra las criadas. El tablero de ajedrez llevaba un par de días en el mismo sitio y las criadas estaban interesadas en él, así que Celestia decidió enseñarles. William se ha dado cuenta del talento de Celestia para el ajedrez. Ni él ni el Dr. Hayden tienen ninguna posibilidad contra mi Sora. La criada se acercó a Celestia y quiso saber si era cierto que mi Sora había derrotado a Lord Roosevelt al ajedrez. El médico reveló que Roosevelt era famoso por ser lo suficientemente falso como para derrotar al príncipe Luis. Pronto, Adriban contó todo lo que sabía, pero el chico no entendía por qué el conde preguntaba por esa mujer. La verdad resultó ser completamente opuesta a los rumores que el conde había escuchado. En otras palabras, todos los rumores sobre los intereses de Celestia eran mentiras. Adrián sonrió con sorna y dijo que se merecna lo que le había pasado. Celestia se sentía como una museca, y eso le resultaba bastante desagradable. Sin embargo, el duque se negó a admitir su culpabilidad. El capitán Roosevelt perdió los estribos y decidió golpear a Adrian. Hayden habló con Celestia, y ella le dijo que, con todos sus exmaridos, no podía estar con ninguno por mucho tiempo. Celestia se disculpó por lo que había dicho, pero Hayden la convenció de que se alegraba de escuchar la verdad. Hayden llevaba días intentando llegar hasta este punto. Celestia no tenía ninguna tendencia extraña, simplemente era fría. Hayden iba a hacer lo que quisiera, ya que ahora era la oportunidad perfecta para actuar. El hombre cerró las puertas de las habitaciones y le preguntó a Lady Celestia si recordaba su confesión. Lo cierto es que Hayden amaba a Lady Celestia, no como paciente, sino como mujer. Hayden se acercó al personaje principal y le preguntó si no sería mejor comprobar si podía quedar embarazada. Celestia se quedó atónita y Hayden se preguntó si él sería capaz de satisfacer el cuerpo y el alma de Celestia. El protagonista no podía creer que el Dr. Hayden fuera capaz de algo así, porque tenía esposa e hijos. Celestia también quería un hijo y ganó la partida de ajedrez, así que tenía derecho a cambiar porque se le estaba acabando el tiempo. Mientras Hayden se desvezna, la protagonista recordó las palabras del conde Roosevelt de que la próxima vez pasarían la noche con él. Milady Celestia se puso de pie y se disculpó, diciéndole a Hayden que no podías hacerle eso. Hayden no esperaba semejante respuesta y, movido por la emoción, recogió sus cosas y comenzó a abandonar la finca. Celestia no entendía por qué estaba pensando en Roosevelt en ese momento, porque Celestia creía que nada funcionaba con él. Pronto Celestia fue al baile social, intentó prepararse y salir. Las mujeres que rodeaban al personaje principal felicitaron a Celestia por su matrimonio, pero lo hicieron con burla. Adams, Celestia estaba bajo presión por parte de la nueva esposa de su padre. La protagonista expresó su deseo de que el duque fuera feliz. La presión, las molestias. En el momento en que Celestia se liberó de todo eso, ya no le quedaba nada. Quisp es por eso, a Celestia ya no le importaba quién dijera algo, porque las palabras ya no llegaban a la niña. De repente, la protagonista se percató de que había un tablero de ajedrez sobre la mesa que tenía al lado. Las chicas que estaban junto al conde Robert lo elogiaron por su excelente habilidad para el ajedrez. El ajedrez era originalmente una actividad masculina, pero eso no significaba que las mujeres no pudieran jugar. Robert asadió que, en comparación con las mujeres, los hombres son superiores en todos los aspectos, tanto físicos como intelectuales. La gente que estaba cerca se dio cuenta de que Robert había empezado de nuevo con su monólogo, había dominado el último partido. Robert asadió que Dios les da a las mujeres la oportunidad de ser dignas de concebir un hijo. Lady Celestia se preguntaba quién era ella si no podía concebir un hijo.
Celestia decidió invitar a Robert a un juego. La respuesta adecuada, ahora Serna simplemente sonreía como una dama, pues una mujer debe conocer su lugar. El personaje principal no tenía nada que perder, si nadie más lo pretendía. Entonces, Celestia quería ser honrada con una partida de ajedrez. El duque se disculpó con una mueca de desprecio, diciendo que el juego podría no ser demasiado para una mujer. Celestia no necesitaba que le explicaran las reglas, solo quería jugar un juego limpio. El partido duró bastante tiempo, y los espectadores no entendieron quién tenía el bando ganador. Robert no podía entender de dónde había sacado Lady Celestia sus habilidades para el ajedrez. Desde el momento en que Celestia comprendió el juego, ya sabía cómo ganar, pero el personaje principal no sabía cómo había aprendido a jugar al ajedrez. La protagonista jugaba al ajedrez con su padre y osaba con jugar tan bien como él. Pero estos recuerdos eran bastante débiles y Celestia era incapaz de recordarlo todo. Mientras la protagonista intentaba recordar la historia de sus habilidades ajedrecísticas, le dio jaque mate a Robert. Robert estaba destrozado y le rogó a Lady Celestia que jugaran otro partido, pero la chica tenía otra petición. Celestia recordó las palabras sobre la supuesta inferioridad intelectual de las mujeres y le pidió al duque Robert que se retractara. En lo que respecta a la inteligencia, el género no importa, especialmente para la nobleza, que no debe olvidar el respeto por todos. Robert comprendió las palabras de Celestia y ella le dio las gracias, pero el duque quería jugar un partido MBS. El público admiraba a Celestia, no creían que Milady fuera una persona tan amable. Adams de Robert, toda una fila de nobles, se alineó frente a Celestia y comenzó a persuadirla para que jugara otra partida. La nobleza cree que Lord Robert podrá ceder, pero il refut inmediatamente esas palabras. Robert nunca perdonaba a sus oponentes. Una noble comentó con sarcasmo que Celestia tenía otros pasatiempos Adams de la vida nocturna. Robert reconoció a aquella muchacha, era la hija del barón Bernard. El duque no toleraba tal humillación hacia el hombre que lo había derrotado. El duque Durand apareció y le pidió a Lady Celestia que le permitiera jugar al ajedrez con ella. Durand fue el organizador del baile y admitió que le sorprendió ver a una chica a la que le gusta jugar al ajedrez. Le complació enormemente que Lady Celestia hubiera aceptado sus invitaciones. Hackna mucho tiempo que no ven a una persona tan talentosa como Robert. El protagonista aceptó este emparejamiento con gusto. La chica ni siquiera podía imaginar que todo sucederá así. En ese momento, Roosevelt estaba sentado junto al fuego, triste porque no podía creer que todos los rumores sobre Celestia fueran falsos. El entrevistado quería saber cómo se sentía el conde, porque había cambiado desde el momento en que derrotó a Adrián. El tipo sugirió que la apariencia del conde había cambiado debido a lo que había dicho el exmarido de Celestia. Y él también había oído hablar de esos rumores. El tipo entendía cómo se sentía Roosevelt, porque él también había oído rumores sobre Lady Celestia durante bastante tiempo. Roosevelt ni siquiera intentó mirar a Celestia. No vio MBS que los cuadros falsos creados por sus exmaridos. El conde tuvo que mirar a Celestia desde una perspectiva diferente para salvarla de una vida terrible. La protagonista ya no es la Celestia que solía ser, el conde la buscaba y los fragmentos de Celes lo enfurecieron. Y ese día vio a una chica hermosa, hermosa. Roosevelt se dio cuenta de que nunca podría comprenderla. De vuelta en casa, Celestia empezó a recibir muchas invitaciones nuevas para jugar al ajedrez. El Dr. William habló con Milady y le comentó que últimamente había participado con frecuencia en eventos sociales. El personaje principal recibía muchas invitaciones a partidas de ajedrez y disfrutaba asistiendo a ellas. Al parecer, el duque Robert le presentó a mucha gente nueva y Celestia disfrutaba aprendiendo sobre todo. En esta ocasión, el personaje principal recibió una invitación para tomar el té, pero no para jugar una partida de ajedrez. El médico se caló que el ajedrez había ampliado su círculo social y que sería bueno que hubiera alguien al que Celestia ya conociera. Cuando Celestia ya estaba en el carruaje, esperaba que todo siguiera saliendo bien. Antes, socializar le parecía una mera obligación, pero ahora Celestia disfrutaba interactuando con otras personas. Pero según haciendo irónico que Celestia solo pudiera hacer esto cuando lo había perdido todo. Solo quedaba Lord Roosevelt, pero él prometió y el Dr. William apoyó a mi señora. Cuando Lady Celestia llegó a la fiesta del té, la gente quería saber si Roosevelt había asistido al evento y si ella era la dama de la que hablaban los rumores. Celestia estaba molesta porque temía que volvieran a hablar mal de ella. Pero todo resultó diferente. La gente la reconoció como la que venció a los hombres en ajedrez. Muchas personas importantes perdieron contra ella. Los nobles elogiaron a Celestia, añadiendo que últimamente toda la ciudad había estado hablando de ella. Casi todo el tiempo, el personaje principal escuchaba malos rumores sobre Semene misma, pero gracias a Robert, la sociedad cambió su opinión.
La chica le ofreció a Celestia hablar a solas si no le importaba, y el personaje principal estaba a punto de aceptar. Pero de repente el personaje principal notó a alguien entre la multitud. Esta persona resultó ser el Dr. Hayden. Celestia intentó evitar el contacto con él de todas las maneras posibles, pero Hayden se le acercó personalmente. El público estaba interesado en la relación de Hayden. La chica reveló que él era el médico que le había tratado anteriormente. Hayden reveló al público que Milady había sido muy afectuosa con Dimariel, a pesar de que Hayden no pertenecía a la alta nobleza. Las palabras del doctor fueron tan confusas que la nobleza supuso que Celestia le había sido infiel con un jovencito tan joven. Hayden añadió que Celestia le invitó a tomar el té a solas, y que cuando se hicieron amigos compartieron algunas historias muy vergonzosas. La protagonista interrumpió a Hayden y le pidió que se hiciera a un lado para hablarle del Dr. William. Una vez a solas, Celestia quiso saber qué tramaba Hayden. Al fin y al cabo, el doctor intentaba aparentar que había algo entre ellos. Hayden tomó la mano de Celestia, diciéndole que invitarlo a un lugar donde solo estuvieran ellos dos la pondría en una situación incómoda. Si alguien viera la situación en la que se encuentra Celestia, no será un simple malentendido. El protagonista le recordó al médico que tenía una esposa y un hijo a los que querna, pero Hayden respondió que ese matrimonio era puramente político. Hayden degna la verdad sobre tener un hijo con Celestia. Amaba tanto al personaje principal que podía darle todo lo que quisiera. Después de todo, ya tiene un hijo, al que Hayden calificó como un experimento exitoso. Celestia golpeó a Hayden en la cara y le dijo que no llamara a Ethan a los Nisos. Cada uno de ellos es una persona a la que quernan. Como persona y como amigo, el Dr. Hayden ayudó a Celestia y ella le estuvo agradecida, pero a partir de ese momento el personaje principal lo despreció y ya no quiso mantener ningún contacto con él. Ahora el Dr. Hayden ya no tenía derecho a visitar la finca de Lady Celestia. Cuando Lady Celestia regresó, fue recibida inmediatamente por las criadas y el Dr. William. La protagonista fue a hablar con la doctora William y le reveló que le había prohibido a Hayden visitar la finca. Quería que Hayden ya no tuviera voz ni voto en su tratamiento. William James imaginó que Hayden fuera capaz de algo asno. Todo parece indicar que su amistad con Lady Celestia no era MBS que un plan bien orquestado. El médico se disculpó, diciendo que una vez que resolviera las consecuencias de los actos de Hayden, buscaría inmediatamente un sustituto. Celestia no intentó culpar a William, también pensó que todo estaría bien, porque Hayden era un asistente, y deberá disculparse con Lord Roosevelt por no haber creído en sus advertencias. La buena noticia para mi asesora fue que el carruaje de Lord Roosevelt había llegado a la finca. La protagonista dudaba de si será capaz de disculparse adecuadamente, ya que después de la partida de ajedrez no se habían comunicado. En cuanto Roosevelt entró en la finca, inmediatamente quiso saber dónde estaba Celestia. Celestia decidió reunirse personalmente con el asesor Roosevelt, hacen que lo saludó. La protagonista pensó que había cometido un error que enfureció a Roosevelt, hacen que decidió convérselo todo primero. Lord Roosevelt agarró a su esposa por los hombros y le gritó preguntándole si todos esos rumores eran mentiras. Celestia no entendía por qué Roosevelt había decidido solo ahora averiguar sobre sus matrimonios anteriores. El conde dijo la verdad. La conoció a través de las palabras del primer marido de Celestia, Chester Adrian. A Celestia ya no le importaba ese hombre, pero ahora no era el momento de mencionar al Dr. Hayden. Y por primera vez en este matrimonio, Roosevelt le pregunta sobre la veracidad de esos rumores. Celestia hacía tiempo que había renunciado a intentar convencer a la gente. Pensaba que, aunque intentara decir la verdad, nadie la escucharía. Pero finalmente, el personaje principal encontró un lugar lleno de luz y Roosevelt intentó descubrir la verdadera Celestia. Celestia decidió dar un paso adelante y decir la verdad. Quizás ese paso la conducirá hacia una luz mayor. La chica accedió a revelar la verdad, con la condición de que hablaran en la habitación de Roosevelt. Si el conde realmente quiere confiar en Celestia, debe aceptarla tal como es. Tras cerrar las puertas, Roosevelt le dijo al protagonista que contara toda la verdad sobre esos rumores. Celestia dijo que los rumores comenzaron a circular poco después de su divorcio. Estos eran los hechos en lo que respecta a Chester, pero Roosevelt quería saber sobre otros hechos. No podía ser que los otros maridos no hubieran hecho nada, ya que los rumores no pueden durar tanto tiempo sin fundamento. De hecho, los 4 exmaridos modificaron sus versiones para desacreditar a Celestia. Como resultado, todos creyeron en la veracidad de esos rumores, sin importar que Ubento intentara Celestia refutarlos. El conde Roosevelt lo entendió todo por la expresión del rostro de su esposa y le preguntó de nuevo si todos tenían la culpa de aquello. Quería saberlo todo. ¿Quién empezó con esos rumores? ¿Quién los continuó? ¿Y quién convirtió a Celestia en una marioneta?
Roosevelt no entendía por qué Celestia no estaba enfadada, ya que esto es una deshonra para cualquier mujer. El padre de Celestia era duque, y con tal poder, la chica podía vengarse de sus exnovios por el maltrato recibido. Roosevelt no entendía por qué Celestia permanecía en silencio y simplemente permitía que sus ex la acosaran durante tanto tiempo. Celestia sonrió con sorna y preguntó si Roosevelt realmente creía que si ella no se hubiera quedado callada, algo habría cambiado. El personaje principal ni siquiera entendía cuando perdió la esperanza, si fue el momento en que los sentimientos de Chester se desvanecieron. O incluso antes de eso, cuando el duque según convéndole a Celestia el significado de su vida. Celestia nunca tuvo a nadie que la quisiera, por quien realmente era. Roosevelt tomó a Celestia por la barbilla y le dijo a la Nisa que no tomara esas decisiones sola. El conde quería saberlo todo sobre su esposa, qué había pasado entre Celestia y sus ex maridos, y si el corazón de Celestia vacilaba. Durante su tiempo con sus maridos, ¿cuánto se relajaba Celestia? ¿Con qué frecuencia usaba ese perfume? Roosevelt quería saberlo todo. Roosevelt quería conocer cada detalle que la había convertido en la persona que era hoy. Celestia no entendía por qué tenía que profundizar tanto, pero el conde insistía en descubrir la verdad. Roosevelt odiaba las mentiras y la cortesna. De repente levantó a Celestia, algo que ni siquiera ella comprendió. El conde comenzó a desvestirse, suponiendo que eso era lo que Celestia quería si ella se presentaba ante Isael vestida de esa manera. El personaje principal no es el tipo de mujer que busca llamar la atención sin motivo alguno. Roosevelt ya se había basado y preparado. Hacen que estaba listo para su noche de bodas con Celestia. Tomando un mechón de cabello, el conde dijo que cuando terminaran, Celestia hablaría con él hasta la manzana. El conde se saludó que si Celestia quería detenerlo, ahora era su única oportunidad. La protagonista no quería huir, sin importar cuáles fueran las intenciones de Roosevelt, ni cómo latiera su corazón. La sensación de sus cuerpos rozbéndose hizo que Celestia casi perdiera la cabeza. Poco después, Lady Celestia despertó, pero ya era de mañana y aún no habían hablado. El Cesor Roosevelt le pidió a la chica que se quedara donde estaba, sabiendo que era hora de cumplir su promesa y decir la verdad. El Dr. William estaba a punto de acercarse a la protagonista para comprobar su estado. Una de las criadas quería saber a dónde había ido Hayden. William dijo que el último día de Hayden en la finca fue hace un par de días más y que él mismo se las arreglaba bien. El médico dudó hasta el último momento de si el Dr. Hayden podría haber introducido algo en el medicamento. William llamó a la puerta porque no quería ir a casa de Celestia después de la última vez. Lord Roosevelt salió de la habitación y le dijo al médico que regresara más tarde, ya que Celestia necesitaba tiempo para vestirse. El conde abandonó inmediatamente la finca y partió a lomos de su fiel caballo. Un par de horas antes, Celestia se había vuelto a dormir. Todo lo que se decna sobre que era una museca en la cama resultó ser una mentira. Roosevelt no pudo contener su ira. Estaba seguro de que Celestia ahora era suya para siempre. Cuanto más escuchaba esas historias, más ira se acumulaba en el interior del conde. Era evidente que Celestia le tenía miedo a sus ex, pero ¿quién podría haberla hecho así? Roosevelt no quería perdonar a esos hombres. Todo aquel que se atreviera a robarle su luz debía pagar por sus actos. El conde intentó evitar el pasado de Celestia, precisamente porque no quería saber nada al respecto. Cuando Celestia salió de sus aposentos, el Dr. William comenzó su examen matutino diario. Poco después, el personaje principal se enteró de que Lord Roosevelt había abandonado la finca tras su conversación. Celestia esperaba que, si según pasando las noches algún día podrá concebir un hijo. El Dr. William examinó los papeles y se quedó atónito. No podía creer las cifras que vena. El conde Roosevelt se apresuró a llegar al punto correcto y se encontró frente a un enorme castillo. Esta fue la primera vez que Roosevelt fue a verlo. Resultó ser el segundo príncipe, Louis Arnold. Louis pensó que había venido a invitarlo. Roosevelt dijo que no tenía ninguna ceremonia. El conde vino para averiguar los detalles y el paradero de todos los hombres que habían sido sus maridos. A Louis le gustó la franqueza del conde, pero sugirió que empezaran con un té. El príncipe ya tenía en mente la investigación que habían estado llevando a cabo. El príncipe se extralimitó e investigó a Celestia para el conde. Roosevelt no quiso verlo entonces y arrojó el informe sobre la mesa. Pero Luis tenía esa información y se lo contó todo al conde, preguntándole si estaba satisfecho con la noticia. El conde se alegró, pero quería saber las direcciones de esas personas para poder visitarlas pronto. Luis pensó que el conde preguntaba esto por puro interés, pero todo resultó diferente. La nobleza apodó a Celestia la marioneta estéril. Se casó 4 veces y la llamaba Nan porque deseaba concebir un hijo.
El conde quería saber si Luis había oído hablar de esos rumores de que los maridos no podían lidiar con los gustos inusuales de la muchacha. El príncipe Luis creía que ese nombre tenía otro significado. Después de todo, Chester Adrian fue el primero en llamar marioneta a Celestia. Por un lado, Hill difundió rumores de que Celestia tenía gustos extrasos, y por otro, Chester la llamó marioneta. Adams, 3 exmaridos siguieron el mismo principio. Es fácil suponer que la razón no fue la apariencia de museca de Celestia, sino algo desde un punto de vista diferente. Lo más probable es que esos rumores fueran falsos, y que lo que se quejaba a sus amigos fuera cierto. Luis quería saber por qué el conde tenía esa expresión en el rostro. Por fin se había casado con la chica a la que había amado durante años. Cuando el príncipe conoció a Roosevelt, quedó tan profundamente enamorado de ella que Luis se preguntó qué le sucedería al conde cuando finalmente la conquistara. El conde agradeció la ayuda, pero terminó lastimando a Celestia al igual que sus exmaridos. La protagonista quería tener un hijo, pero no pudo satisfacer al hombre y fue rechazada 4 veces. Roosevelt supone a que Celestia era adicta al sexo y que por eso la estaba abandonando, pensando que podía cambiar. Si alguien era una bestia, era Roosevelt. El conde no era más que una molestia en su espinoso camino. Celestia no tenía motivos para elegir a un militar común y corriente de sangre baja. La nobleza probablemente pensaba que el conde meneaba la cola con gusto ante el título nobiliario de Celestia. Poco antes de marcharse, el conde agradeció al príncipe y se disculpó por su llegada tan repentina. Louis dijo que el informe solo abarcaba el periodo anterior al matrimonio de Roosevelt, por lo que buscaba más información. El príncipe comentó que Roosevelt debería tener una conversación seria con Celestia. Era cierto que el conde la había idealizado, pero las noches de bodas también son una parte importante del matrimonio. Si el personaje principal deseaba tener un hijo, el conde Roosevelt debería haber hecho realidad ese deseo. Roosevelt dijo que tenía que hacer algo antes, iniciar una búsqueda de quienes hirieron a Celestia. El príncipe comprende cómo se sienta el conde, pero no entiende por qué tenía que llegar tan lejos. Roosevelt dijo que si Celestia era el tipo de mujer a la que se llamaba marioneta, entonces el conde no podía permitir que viviera ningún hombre que fingiera durante la intimidad. Luis quería saber si Celestia era mala en la cama, pero el conde respondió que era al revés. ¿Te gustó el resumen? ¿Quieres una continuación? Escribe parte 2 en los comentarios.